continuando en el estudio de la vida de Abraham, nuestro papá, Abraham, es decir, nuestro padre en la fe. Es importantísimo estudiar la vida suya, la vida de este hombre de Dios. Veamos cómo en el libro de Génesis, ¿no?, empieza la obra de Dios en su creación, el universo entero. Y luego viene la manifestación del pecado, y luego viene el mundo entero yendo detrás de una maldad increíble, una maldad tan extrema que Dios decidió destruir absolutamente toda aquella generación, guardando únicamente a 8 personas, a Noé y a su familia. Luego termina el diluvio y queda en paz la tierra. Fíjense cómo antes estaba la tierra llena de violencia, dice la Biblia. Pero Dios destruye a toda esa generación perversa y ahora termina el diluvio y todo está en paz. No hay más violencia, la violencia del hombre. Y ahora un nuevo mundo comienza con Noé, con sus 3 hijos y la descendencia de todos ellos. Y todavía van pasando siglos enteros. Ahora la diferencia, también recuerdan, hemos estudiado mucho esto, ¿no?, que en la época de Noé no había gobierno, no había leyes, no había autoridades. Y fue justamente por esa razón, por la falta de autoridad en el mundo. Nadie gobernaba, cada uno hacía a su propia conciencia. Por eso también se llamaba esa época la conciencia, la época de la conciencia. Pero el resultado fue catastrófico, el resultado de la falta de autoridades fue catastrófico. Y luego del diluvio, entonces, ahora comienza lo que se le ha llamado el gobierno humano. Y a partir de Noé hasta el día de hoy, Dios entonces, terminando el diluvio, establece ese principio: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios establece el principio de justicia ejercida por el hombre mismo. Dios establece autoridades, Dios establece leyes y Dios establece justicia en este mundo. Aunque sea bastante imperfecta, pero aún así es una autoridad, es una ley proveniente de Dios mismo. El gobierno humano entonces hasta el tiempo presente. Y transcurren varias generaciones todavía. Y por fin llegamos a la persona de Abraham. Por eso dijimos el domingo pasado, ¿no?, cómo Dios se toma tanto tiempo en preparar lo necesario para su plan de salvación. Porque su plan de salvación empieza ahora con Abraham. Y Dios empieza la formación de un pueblo escogido. Pero para comenzar un pueblo, para comenzar un país, una nación santa, no empieza Dios escogiendo a una nación entre todas las naciones. No. Dios no dice, bueno, hay 100 naciones en este mundo y de aquellas 100, una nación será santa para mí. Entonces esta nación será santa para mí. No hace así Dios. Dios empieza su nación santa con una sola persona, ¿no? Con Abraham, con él y con su esposa, por supuesto, con Abraham y Sara. El padre de la fe, el padre de todos los creyentes, padre de nosotros, no de la sangre de Abraham, no somos de la raza de Israel, pero somos hijos de Abraham por medio de la fe. Eso sí, es muy claro en la Biblia que Dios nos llama a nosotros, creyentes en Cristo, hijos de Abraham en cuanto a la fe. Entonces, poner el fundamento de cómo crece nuestra vida en el Señor, eso lo aprendemos en la vida de Abraham. Con él empieza el plan de Dios para salvar al hombre.
y con él empieza también a formarse ese pueblo santo llamado Israel. Entonces estamos en Génesis, en el capítulo 12. Hacemos un pequeño repaso nomás. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y hacerte he en gran gente y bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El único problema aquí era que fue Lot con él. Dios le había dicho: deja a toda tu familia, a toda tu parentela. Pero ¿qué hace Abraham? Obedece a medias, obedece para salir a la tierra de Canaán. En ese punto sí obedece, pero no hace caso de lo que Dios le ha dicho en cuanto a la familia, porque lo incluye en su viaje, en su llamamiento, lo incluye a su sobrino Lot. Ahora, Lot no tenía nada que hacer allí con el llamamiento de Dios. Si bien es cierto que Lot también era un hombre de fe en Dios, eso es cierto, ¿no? Era un hombre que seguía a Dios igual que Abraham, por ese lado sí, no con la misma obediencia. Pero en ningún momento encontramos a Dios haciéndole un llamamiento a Lot. Nada, el llamamiento es a Abraham. Y Dios le dijo claramente: tu familia no, tus familiares no, solamente tú, Abraham. Pero ahí está el primer error que comete Lot, incluyéndolo a su sobrino. Ahora seguimos leyendo, versículo 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y llegaron a tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y díjole: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová que le había aparecido. Numerosas veces le aparece Dios a Abraham. Dios es el que toma la iniciativa siempre para llamarnos a la salvación. Si Abraham fue hacia Canaán es porque Dios le había llamado, y siempre ha de ser así. A veces nos parece que nosotros buscamos a Dios, pero no, eso no es cierto. Siempre es Dios el que nos busca a nosotros. El Señor Jesús lo dice también: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. No me escogisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os escogí a vosotros. Aunque parezca que nosotros hemos buscado al Señor, es Él el que nos ha buscado, es Él el que nos ha escogido, el que nos ha llamado. Y en el caso de Abraham, es Dios el que toma la iniciativa. Millones de personas en aquel tiempo, ¿no? Y Abraham también formando parte de una nación pagana, de Ur de los Caldeos. Los caldeos eran gente muy pagana, muy lejos de Dios. Bueno, todas esas naciones estaban muy lejos de Dios. Y todas las naciones fuera de Israel en el tiempo antiguo estuvieron en esa misma condición, tan apartados de Dios. Aquí en el Perú, nosotros, o sea, nuestros antepasados, ¿no? Los incas, adoradores del sol, adoradores de la luna, adoradores de los animales, como todas las demás naciones en este mundo,
idólatras, muy lejos de buscar al Dios verdadero. Igual acá también en nuestro país y en la tierra de Abraham también, ¿no? Gente muy idólatra. Pero por eso sería justamente que Dios le dice: sal de allí, de ese país lleno de paganismo y de idolatría, y vas a venir a la tierra que yo te mostraré. Porque le dice él a Abraham: tú vas a fundar una nación nueva y grande. O mejor dicho, Dios va a fundar una nación grande por medio de Abraham. Y Dios se toma muchos años. Tiene Abraham 75 años de edad y recién está preparado para obedecer al Señor. ¿Por qué no le llamó cuando tenía Abraham 40 años? O 50 o 60, pero Dios sabe el tiempo exacto de su vida, ¿no? 75 años de edad. Había entre nosotros un hermano muy recordado que se llamaba el hermano Santiago Madueño, y él conoció al Señor Jesucristo ya como igual casi como a esta edad, a los 75 años de edad. Y él siempre decía cuánto hubiera querido conocer a Cristo cuando yo era más joven. Cuántas cosas en mi vida, en mi familia hubieran sido diferentes. Pero bueno, así es, y recién a esta edad conozco al Señor y desde esa edad lo hizo fielmente. Cuando falleció él tenía, si no me equivoco, tenía ya 96 años o 95, por ahí, ¿no? Todos los años en que conoció a Cristo, dedicó todo lo que él tenía para el Señor. Y en el caso de nosotros, hermanos, ¿a qué edad el Señor nos ha llamado? A diferentes edades, ciertamente, ¿no? Algunos desde la niñez, los que son hijos de familias cristianas. Pero aprender a seguir al Señor toma tiempo. Y es Dios el que toma su tiempo con cada persona, enseñándole a seguir a Cristo en su vida. Aún Pablo el apóstol, bueno, él después de convertirse, apenas habiéndose convertido, ni bien se convirtió, él comenzó a predicar, así era su personalidad, ¿no? Y nadie le quería escuchar porque decían: este nos persiguió y ahora está predicando. No, se alejaban de él, no querían estar con Saulo. Pero hay una cosa, para que Dios lo utilizara a Pablo, en primer lugar, para salir en sus viajes misioneros, no fue inmediatamente. Pasaron aproximadamente 14 años desde la conversión de él hasta que Dios lo consideró a Pablo preparado recién para la obra misionera. Y recién él sale, ¿no? Acompañado de Barnabás, el primer viaje misionero, 14 años después de su conversión. Y en ese momento aún Pablo no era muy conocido todavía. Más adelante pasan otros años más y poco a poco recién viene esa autoridad grande que Dios le entregó a Pablo. Pero no fue de golpe, gradualmente él fue madurando. Y en la vida de nosotros así es, hermanos. Ahora, si respondemos bien al Señor, aprenderemos, como en el caso de Abraham, aprenderemos a confiar en Dios. La lección más grande de Abraham, la confianza en Dios. Pero ahora, en este momento, lo que estudiaremos en este momento es la incredulidad de Abraham. Ahora, Abraham es padre de todos los creyentes, es el padre de la fe. Eso es lo que destaca en su vida. Pero a esta edad, a los 75 años, tenía mucho todavía que aprender. Y una de las cosas que Abraham a esta edad conserva es la incredulidad. Qué raro, ¿no? El hombre grande de la fe, la incredulidad de Abraham en este momento. Y saben que fue así con los 12 apóstoles también. Repetidas veces el Señor les llama a ellos
hombres de poca fe. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y hay un cierto momento cuando vienen ellos y le traen a un muchacho al que no habían podido sanar. Y él les dice, molesto el Señor Jesús, a sus apóstoles: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Les llama incrédulos a sus mismos apóstoles. Y así es entonces también con nosotros. No hemos aprendido aún a confiar enteramente en el Señor mismo. Bueno, estamos en ese proceso. Y por eso estudiamos los errores de Abraham, la incredulidad de Abraham en este caso. Sin confiar en Dios, él comete otro error aquí. Y entonces, seguimos leyendo, ¿no? Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y díjole: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí al monte, al oriente de Betel, y tendió allí su tienda, Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Numerosas veces Dios apareciendo para hablar con él, para manifestarle su pacto. Y acá nuevamente edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y aquí hay dos lugares entre los cuales estaba Abraham. Versículo 8, teniendo a Betel al occidente, o sea, al oeste, ¿no? Si recordamos el mapa del Perú, el oeste está en dirección del Océano Pacífico, ¿no? Ahí está en nuestra mente el mapa del Perú. El océano está hacia el occidente, al oeste. Y Jai estaba al oriente, o sea, al este, que es el oriente. Pero lo importante aquí en cuanto a estos dos lugares es que tienen un significado en el nombre de estos lugares. Betel es la casa de Dios, Betel al occidente. Y Jai es el basurero. Jai significa basurero. Ahora un poquito más adelante, en el siguiente capítulo, todavía no hemos llegado ahí, pero en el siguiente capítulo, cuando necesitan ya dividirse porque los ganados de Abraham y Lot eran demasiados, ahí está, ¿no? El problema con haber llevado a su familiar, cuando Dios le dijo: deja a todos tus familiares, pero llevándolo él a Lot. Entonces ya no hay sitio suficiente para tantos ganados. Y Abraham toma la iniciativa y le dice: mira, donde tú vayas, escoge, porque no podemos ya más estar juntos y nos dividiremos. Tú escoge. Si tú escoges a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Esa cortesía de Abraham, no tan considerado en realidad. Y Lot escogió el basurero, Jai, porque en este momento estaba Abraham entre Betel, casa de Dios, al occidente, y Jai al otro lado, el basurero. Y eso del basurero era una llanura grandemente fértil. A ojos del hombre era una llanura riquísima en producción de la tierra. En dirección a Sodoma y a Gomorra estaba Jai, en esa dirección. Y eso es lo que escogió Lot. Para el hombre, un lugar de enorme prosperidad, la llanura riquísima donde estaba Jai, en esa dirección. Para el hombre, algo sublime, ¿no?
una enorme riqueza, un sitio de prosperidad grande. Pero Dios, ¿qué nombre le pone a eso? El basurero. El basurero. Y Lot escoge el basurero. Entonces Abraham ya no tiene problema porque ha quedado para Abraham la casa de Dios, Betel. Esos nombres son tan importantes en la Biblia, el basurero y la casa de Dios a ambos lados. Seguimos en el versículo 9. Y movió a Abraham de allí caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grave la hambre en la tierra. Y aconteció que cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora yo conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te verán los egipcios dirán: su mujer es, y matarme han, y a ti darán la vida. Aquí está la incredulidad de Abraham. ¿Qué dice Abraham? Estamos en peligro. Bueno, tal vez nunca debió de moverse de la tierra a la que Dios le llamó. Hubo hambre en la tierra, porque era grave la hambre en la tierra. Tal vez aún así no debió moverse, sino confiar en Dios. Bueno, pero él llega a Egipto, y ya sabemos toda esa mala, perversa connotación que tiene Egipto en la Biblia. Siempre, siempre, Egipto en la Biblia es el mundo. Y cuando ellos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, Dios les había dicho, ¿no? Jamás volveréis por el camino de Egipto, jamás. Habían salido del mundo. Nosotros hemos salido del mundo que es Egipto, y hemos venido al lugar de Dios. Jamás volver al mundo que es Egipto. Y todo es negativo allí, porque muy posiblemente quedándose Abraham allí, a pesar de que el hambre era grave, Dios le habría sustentado. Y llegando a Egipto, le dice a su esposa: mira, ahora estamos en un grave peligro, porque tú eres muy hermosa, y estos egipcios, al saber que tú eres mi esposa, ¿qué van a hacer? Me van a matar a mí para quedarse contigo. Qué inmaduro estaba todavía Abraham. Ahora no hablemos mucho acusándole a Abraham, porque nosotros estamos igual. Si estos errores sucedieron en nuestro papá, es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, el padre de nosotros, humanamente hablando, ¿no? No le acusemos mucho, porque ahí estamos nosotros. Y la madurez de nuestra fe requiere tiempo para que podamos madurar en el Señor. Además, requiere una actitud de obediencia al Señor. Si yo me pongo a recordar, hermanos, los años en que tenía yo 20 años, 30 años, cuántas cosas equivocadas puedo recordar, y cuántas cosas cambiaría si pudiera otra vez vivir esa época. Pero uno comienza a aprender de sus propios errores, y no es la excepción Abraham. Nosotros tampoco somos la excepción. La incredulidad de Abraham. Porque él le dice a Sara: voy a morir, me van a matar estos egipcios para quedarse contigo, porque tú eres demasiado linda, y me matan a mí. ¿Qué le había dicho Dios? Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y si él moría, no hubiera habido descendencia. Entonces era mentira simplemente que él iba a morir. Abraham no iba a morir, pero él dice: voy a morir. La incredulidad.
todavía está Abraham en pañales en cuanto a su fe. Hermano mío, hermana, ¿cómo está el desarrollo de tu fe en el Señor? ¿Cómo está? Por eso estudiamos la vida de Abraham, ¿no? ¿Has aprendido a confiar en Dios? ¿Has aprendido a confiar en lo que Dios ha dicho? ¿O te guías por tus propios pensamientos? ¿O te guías por tu propio corazón? ¿Te guías por lo que tu corazón te dice? Quisiera decirte algo. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Te guías por tu corazón? ¿Te guías por lo que tu corazón te está diciendo? ¿O te guías por lo que está escrito? Tienes que escoger. O te guías por lo que tu corazón te está dictando, o te guías por lo que está escrito. Una de las dos cosas. Y son contrarias. Porque muchas veces, casi siempre diría yo, Dios dice una cosa y mi corazón me dice otra cosa diferente. Y este fue el problema de Abraham. Dios le había dicho, Abraham, tu descendencia será innumerable. Y él todavía no tenía hijos. No podía morir. Así como Dios no puede mentir, Abraham no podía morir hasta que se cumpliera la promesa de Dios. Pero él dice, voy a morir, me van a matar. Verso 12, ¿no? Y será que cuando te verán los egipcios dirán, su mujer es, y matarme han, y a ti darán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron una mujer que era hermosa en gran manera. Y vieronla los príncipes de Faraón, y alabaronla a Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y Abraham hizo bien por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas, y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa de grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y díjole, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y yo la tomé para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Entonces Faraón mandó acerca de él a varones que le acompañaron y a su mujer y a todo lo que tenía. Aún este hombre incrédulo y pagano, Faraón, siempre eran ellos enemigos de Dios, los egipcios. Aún él le dice, ¿cómo se te ocurre decirme que es tu hermana? Y Sara fue llevada a la casa de Faraón. Sin embargo, es claro que no la había tomado sexualmente, simplemente la había llevado a su casa. Y Dios le detuvo a Faraón en cuanto a eso, ¿no? Y así está. A veces se habla, hermanos, el nuevo creyente en Cristo es una nueva criatura. Y siendo una nueva criatura, se puede decir con toda propiedad, es un bebé en Cristo. Y un bebito se ensucia y hay que cambiarle los pañales. Y cuando discipulamos a alguien que es un bebé en Cristo, a veces le va a pasar eso. Se va a ensuciar y hay que cambiarle pañales, porque yo soy su maestro, su discipulador. Es un recién nacido en Cristo. Y aquí Abraham se ensucia y hay que cambiarle los pañales. ¡Qué vergüenza! El faraón le dice, ¿cómo se te ocurre decirme es mi hermana? Y la llevé a mi casa todavía. Ahí está tu mujer, vete. Chao, vete. Tú y tu hermana, váyanse.
los pañales de la suciedad de el hombre de Dios que aún está en pañales en cuanto a su fe. ¿Y en dónde estamos nosotros, hermano, hermana? ¿En dónde estamos? En el crecimiento de nuestra fe. Porque la fe y la obediencia van juntas siempre, ¿no? Una de las cosas más importantes que necesitamos entender como iglesia es que Dios tiene un plan para nosotros como iglesia entera. No cada uno individualmente, sino como un cuerpo unido, como iglesia. Y una de esas cosas necesarias de entender es la necesidad profunda de oración. Y que tengamos diferentes grupos de oración, no importa en qué horario, o por teléfono, o presencialmente, o a las 5 de la mañana, o a las 10 de la noche, pero la necesidad de que todos nos empecemos a involucrar en ese clamor de oración. Ahora sí hay algunos hermanos, los viernes siempre hay un grupo que están viniendo a orar, los varones tenemos un grupo también, pero es muy poquito. Es muy poquito todavía. Delante de tantos hermanos que tenemos aquí como iglesia, ¿cuántos están respondiendo a la oración? De eso estamos hablando, hermanos. ¿Por qué no hay más creyentes que respondan al llamamiento de oración? Porque todavía estamos en pañales en cuanto a la fe. Esa es la razón. Nos hemos quedado en pañales muchos años. La pregunta es si seremos lo suficientemente valientes para reconocerlo, que aún no hemos crecido, que aún estamos raquíticos, que necesitamos un cambio profundo en nuestra actitud, en nuestro corazón. Y si nuestra actitud no cambia, muy bien, no hay problema. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es salvo, usted tiene vida eterna. Pero eso sí hay una cosa, siendo hijo de Dios, usted se va a quedar raquítico en su crecimiento espiritual. Raquítico, es como uno que crece, a veces sucede, ¿no? Unas personas que nacen así con algún problema, entonces los psicólogos dicen, esta persona tiene 30 años de edad, pero su edad mental son apenas de 5 años. Y claro, no se puede cambiar eso, ¿no? Porque es congénito, digamos, ¿no? Mentalmente va a tener 5 años de edad en la vida entera. Imposible que crezca más. Pero esa es la pregunta en cuanto a nosotros, ¿hasta dónde vamos a crecer? ¿Hasta dónde hemos crecido? Y no puede haber crecimiento si no hay fe y si no hay obediencia. Seremos una iglesia de creyentes raquíticos espiritualmente hablando. Abraham estaba aquí todavía en pañales en cuanto a su fe. Aquel hombre de Dios, el más excelso en su obediencia, pero esa obediencia vino 30 y tantos años después. Mientras tanto, a los 75 años de edad, todavía está verde, no ha madurado. Verde está en cuanto a su fe en el Señor. Y de Abraham se puede decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos mismos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es decir, por su incredulidad. Y no estaba hablando Jesús con la gente incrédula, estaba hablando con sus propios discípulos escogidos. ¿Hasta cuándo les voy a soportar por su incredulidad? Con tanta sabiduría coloca Dios a este hombre de fe, que antes de desarrollar su fe
es bastante incrédulo. Y él dice, anda, dile que eres mi hermana, porque si no me matan a mí, ¿no? Incrédulo ante la palabra de Dios y ante el poder de Dios. Ahora vamos a comparar esa incredulidad de Abraham con otro caso muy ejemplar que está en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3. Y estos jóvenes que están en Daniel capítulo 3, tres jóvenes, a los amigos de Daniel, eran hijos de Abraham. Sadrac, Mesac, Abednego, ellos eran hijos de Abraham. Han pasado siglos y siglos y llegamos al tiempo de los deportados en Babilonia. Israel, Jerusalén, los judíos habían sido deportados por la mano de Dios a Babilonia como castigo de ellos. Y está Daniel allí y otros tres jóvenes junto con él. El rey Nabucodonosor dio un decreto que iba a hacer una estatua de oro y que al son de la bocina, de los instrumentos de música, todos debían adorar la estatua. Y le pasan la voz al rey. Hay unos jóvenes judíos que no quieren postrarse. Y entonces los toman a ellos, amenazándoles. Vamos a ver ahí un poquito. ¿Por qué estudiamos esto en relación a Abraham? Porque este es el lado contrario de la incredulidad de Abraham. Ahora, Abraham tenía 75 años, pero en cuanto a la fe, estaba crudo todavía, ¿no? Crudo. Estaba verde, sin madurar. Ahora, estos son jóvenes, ahí dice la palabra de Dios, eran jóvenes. ¿Qué tan jóvenes? Por lo menos 30 años, ¿no? 30 años, 35 años, así, por allí, tal vez menos. Y entonces, sin embargo, a pesar de ser jóvenes, ellos sí confiaban en Dios hasta la muerte. Y Abraham también lo hizo, pero se tomó muy largos años para aprenderlo. ¿Cuántos años vas a tomarte tú, hermano, hermana, para aprender a confiar en Dios? Esa es la pregunta. Porque cuando Abraham tenía 75 años estaba crudo, pero estos jóvenes de 30 años tal vez ya estaban bien maduros en su fe. No dudaron en confiar en Dios. Así que la madurez en la fe en realidad no depende de la edad. No es por la edad. Es por la actitud que hay en nuestro corazón. Y podemos madurar muy pronto, como fue con estos tres jóvenes, ¿no? Ahí está, Daniel capítulo 3, versículo 8. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, de la tambor, de la arpa, del salterio, de la sinfonía y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y la adorase, fuese echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Luego estos varones fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo levanté? Ahora pues, ¿estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, de la tambor,
de la arpa, del salterio, de la sinfonía y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que yo hice? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no curamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Ahí está, Abraham, 75 años de edad, los 3 jóvenes príncipes de los judíos, tal vez como de 30 años, llenos de fe hasta la muerte. Y dijeron: échanos al horno de fuego, pero no vamos a desobedecer a Dios. Pero Abraham, ¿qué dice? No, dile que mi hermana eres, si no me matan a mí. Los dos extremos del hombre de Dios. ¿Qué sucede con ellos? Confiando enteramente en Dios. Y dijeron: Dios nos puede librar. Y en realidad estaban diciendo: si Dios nos libra, y si nos quemamos, nos quemaremos, pero no vamos a adorar esa estatua de oro que tú has hecho. Versículo 19: entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y la figura de su rostro se demudó sobre Sidrac, Misac y Abdenago. Habló y mandó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres valientes en fuerza que estaban en su ejército que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la palabra del rey daba pieza y había procurado que se encendiese mucho. La llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sidrac, Misac y Abdenago. Y estos 3 varones, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apriesa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Cristo Jesús estaba dentro del horno de fuego acompañándoles. Y este rey, sumamente pagano e incrédulo, dice: no son 3, no les hace daño. Y los soldados que habían cargado a los varones para echarlos, murieron esos soldados, porque el calor era extremo. Pero ellos llegaron al fondo y ningún daño tenían. Y no solo eso, y el rey se espantó y dijo: eran 3, ¿no es cierto? Porque yo veo un cuarto, y ese cuarto que está ahí es semejante a Hijo de Dios. El Señor Jesús estaba con ellos. Entonces allegóse Nabucodonosor a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló y dijo: Sidrac, Misac y Abdenago, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sidrac, Misac y Abdenago salieron de en medio del fuego. ¿Cómo salieron? Por en medio de toda la candela, y nada les pasaba. Y juntáronse los grandes, los gobernadores y los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado. Lo primerito que se quema siempre es el cabello, ¿no? ¿No le ha pasado alguna vez, hermano? Usted no ha acercado su brazo así, de repente huele a pelo quemado, se quemó el pelo. Ni siquiera su cabello se había
no tenían ni el olor del fuego, ni sus ropas se mudaron, ni olor del fuego pasó por ellos. 28. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lenguaje que dijere blasfemia contra el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey ennobleció a Sidrac, Misac y Abdenago en la provincia de Babilonia. ¡Qué tremenda muestra! En primer lugar, de la fe de ellos, confiando en Dios. Sin ninguna duda confiaron en Dios. Y dijeron: Dios nos puede librar del horno de fuego. En segundo lugar, de obediencia, porque siempre la fe corre junta con la obediencia. A mí me asombra eso, porque siempre van juntas la fe con la obediencia. Y ellos dijeron: bueno, Dios nos puede librar, y aún así que Dios no nos libre del calor, igual no vamos a obedecer a ese rey idólatra. Y si morimos, moriremos. Como Pablo dice, ¿no?, en su último viaje misionero, es su viaje a Roma, ellos le advierten, por el Espíritu Santo mismo le advierten, así dice el Espíritu Santo, que de este varón, de cuyas son estas ropas, los judíos lo encadenarán, así como esto, y lo llevarán encadenado, lo llevarán preso. Y Pablo les dice: ¿qué hacen ustedes tratando de desanimarme? Yo estoy dispuesto no solo a que me encadenen, yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor. Y entonces, de esa manera, hermanos, la confianza absoluta de ellos, y el resultado también fue asombroso, ¿no? No murieron, fue un milagro increíblemente grande, realmente. Volvemos ya terminando a Génesis capítulo 12. Y entonces avanzamos un poco al siguiente capítulo, que es el 13. Así subió Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham iba cargado en gran manera en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda antes, entre Betel y Jai, entre la casa de Dios y el basurero, al medio de los dos, a un lado la casa de Dios, al otro lado el basurero, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Eso sí, ¿no? ¿Cuántas veces? Muchas veces encontramos a Abraham haciendo un altar y también invocando el nombre de Jehová. Por ese lado, Abraham sí lo encontramos invocando el nombre de Dios. Tenía cosas que aprender, pero invocaba el nombre de Dios. Si tú invocas el nombre de Dios en oración, hermano, hermana, como Abraham, Dios te va a desarrollar en la fe, exactamente igual que el Padre de los creyentes, igual que Abraham. Ese desarrollo viene a poco, pero Dios demanda de ti un paso de obediencia. Dios demanda eso. Y muchas veces Dios provee lo necesario para obedecer. Dios soluciona los problemas, porque a veces
tal vez casi siempre, el obedecer a Dios nos plantea problemas. Problemas con la familia que nunca van a entender por qué obedecemos de esta manera al Señor. Bastantes años atrás, cuando había yo ya terminado el tiempo de los estudios en la universidad, mi familia conoció mi decisión de, en lugar de desarrollar esa profesión que estudié, en lugar de eso les comuniqué: voy a ir inmediatamente el año que viene para estudiar para pastor en un seminario bíblico. Y bueno, en mi familia me hicieron un cargamontón y sin comprender por qué estaba dando ese paso. Algunos cristianos en mi familia y otros no cristianos, pero casi todos se tiraron contra mí. Estás tú loco al hacer eso, al dejar una profesión que has estudiado y ahora quieres estudiar para ser pastor, etcétera. Allá tú, con tu locura y lo que quieres hacer. ¿Sabes que siempre va a ser así cuando tú quieres obedecer al Señor, hermano? Siempre va a ser así. Por obedecer al Señor te vas a ganar un montón de problemas. Siempre. Y el Señor demanda de nosotros esa valentía necesaria. Por otro lado, frecuentemente ni tus familiares entenderán por qué es que tienes que obedecer al Señor. Y por eso justamente que le dice Dios a Abraham: no, Abraham, tu familia no, tú y tu esposa, pero tus otros familiares no los traigas, porque no van a entender nada de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se repite esto dentro de la familia? El Señor Jesús dice: no, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Tú me quieres seguir a mí, los enemigos tuyos serán los de tu propia casa. Y a veces no solo los de nuestra casa, a veces los del trabajo, nuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin entender nada de lo que significa obedecer al Señor. Pero qué glorioso es el resultado cuando obedecemos. Qué glorioso fue estos 3 varones de Dios. Los sacaron para que una multitud de príncipes y gente importante vinieran a verlos. Estos son los 3 que entraron al horno de fuego y no se ha quemado, ni siquiera su cabello se ha quemado. Ahí están. ¿Cuántos miles de personas vendrían a verlos, a tocarlos de repente, no? No huele, ni a candela huele. Qué glorioso el resultado de obedecer al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, la que está escrita en la Biblia. Porque cada una de estas cosas son las que se han de cumplir en nosotros también. Te pedimos por el desarrollo de la fe de cada uno de tus hijos en esta iglesia. Por el desarrollo de su fe, junto con el desarrollo de su obediencia. Ambas cosas que siempre marchan juntas. La obediencia, pero también la fe. Te obedecemos porque confiamos en ti, Padre Santo. Haznos desarrollar profundamente, haznos entender las lecciones que hay en la vida de Abraham para llegar a ese potencial tan grande que tienes tú preparado para nuestras vidas. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos, hermanos, a ponerse de pie para entonar el último himno.